Mm. ¿Sí me escuchas? Sí lo escucho, doctor. ¿Usted me escucha? Es que sí te escuchaba muy bajito. Si nos puede compartir su pantalla, doctor, por favor. Ok. Soy un ruidito. Perfecto, doctor. Si puede pasar unas 5 diapositivas, por favor. Ok. Silenciado. Doctor, ¿podemos ir al video, por favor, para revisarlo? Sí, claro. Va. Perfecto, doctor. Estamos viendo el video. Se ve muy bien, doctor. Es que yo moví. Ahorita te lo pongo otra vez, ¿eh? Ya. Se ve muy bien, doctor, el video. ¿Le parece bien si regresamos con usted en un par de minutos para que nos vuelva a compartir su presentación, doctor? Sí. Gracias, doctor. Si gusta puede darle escape a su presentación, por favor, y regresamos en un par de minutos con usted. Gracias. A usted, doctor. Hola, Pablo, buenos días. ¿Nos escuchas? Hola Diana, sí, sí lo escucho. ¿Ustedes a mí? Sí, te escuchamos muy bien. Ok, muy bien. Pues ya parece que todo listo. Perfecto, vamos a compartir cámara desde tu computadora, ¿correcto? Es correcto. Perfecto, pues ya estamos listos. Regresamos en un par de minutos. Perfecto, gracias. Gracias. Esta es una prueba de audio 1, 2, 3.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a la licenciada Maru Maldonado. Ella es asesora de ventas de COA. Muy buenos días, bienvenidos. Pablo, Muchas ¿nos gracias, escucha? Diana. Buenos días. Buenos días, queridos astronautas. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. El día de hoy tendremos una plática con el doctor Abimael Marín, quien nos va a platicar acerca de los localizadores apicales y nos compartirá sus recomendaciones para un uso altamente efectivo. Antes de iniciar, me gustaría platicarles un poquito del currículum del doctor Abimael. Él es especialista en endodoncia por la Universidad de Guadalajara. Fue presidente de la Asociación de Egresados de la Especialidad de Endodoncia de la Universidad de Guadalajara también. Es profesor de pregrado en la Universidad de Guadalajara y funge también como instructor en la clínica de posgrado de endodoncia en la Universidad de Guadalajara. Pues sin más preámbulo, los dejo con el doctor Abimael Marín. Le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Bonito día. Gracias a COA Internacional por la invitación para hablar el día de hoy sobre los localizadores apicales. Sobre todo lo que quisiera el día de hoy transmitirles a ustedes es el entender cómo funcionan los localizadores apicales. Vamos a ver un poco de su historia, vamos a ver su funcionamiento y vamos a analizar por qué a veces son un dolor de cabeza los localizadores, que si son altamente efectivos, debemos de ver por qué a veces nos fallan. Y mucha gente que adquiere un equipo, un localizador apical, hay ocasiones en las cuales no se adapta, no lo entiende muy bien y llega a tener muchas fallas. Y al momento de que quieran ya echar mano del localizador, pues prácticamente ya no confían en él. Entonces, lo que queremos ver ahorita es por qué son esas fallas, cómo resolverlas, para que realmente el localizador apical sea como un amigo para ustedes, alguien en quien confiar, alguien en el cual realmente el objetivo de haberlo comprado o adquirir un equipo como esos es para que complemente el tratamiento de endodoncia. Entonces, debemos entender que para un tratamiento de endodoncia, su éxito se va a basar principalmente en la limpieza, desinfección, preparación y obturación del sistema de conductos radiculares. Y principalmente de lo que viene siendo el tercio apical. Este tercio apical es muy difícil de ver en las radiografías realmente. Muchas veces no podemos identificar dónde termina el foramen apical, a menos de que nosotros veamos una tomografía, un CBCT. Entonces, para nosotros tener un tratamiento exitoso, debemos de tener o establecer una longitud de trabajo exacta prácticamente. Vamos a ver un poco lo que viene siendo la anatomía. Aquí tenemos lo que viene siendo el tercio apical, ápice radiográfico, que es prácticamente lo mismo que el ápice anatómico. Ubicamos el foramen apical, que normalmente, ahorita lo vamos a ver, según estudios de Cutler, está entre 0.5 y 1 milímetro de distancia de lo que viene siendo el ápice radiográfico. Lo que viene siendo, tenemos un poquito de retraso, ok. El ápice anatómico viene siendo prácticamente lo mismo que el ápice radiográfico, es la punta o el extremo determinado en la radiografía. El foramen apical tiene una forma de túnel o cráter que se diferencia de lo que viene siendo el conducto cementario de la superficie exterior de la raíz. Esto es bien importante. Los estudios de Cutler y Green han demostrado que el foramen apical coincide con el foramen anatómico en menos del 50% de los casos. Este dato es muy importante y a su vez tenemos que tomarlo mucho en cuenta, porque cuántas veces hacemos tratamientos de endodoncia y no estamos obturando donde debe de ser.
Estas variaciones no se ven en una radiografía porque estamos viendo una radiografía bidimensional de una estructura tridimensional. Por lo tanto, el considerar que el foramen apical coincide con el ápice radiográfico es totalmente un error. Pineda y Cutler también publicaron, entre otros datos, que solamente el 3% de los casos del foramen apical sale en línea recta y el 97% restante sale hacia un lado. Esta clasificación de Dömer es muy importante y aquí es donde radica el principal problema que nosotros llegamos a tener en cuanto a lo que viene siendo las falsas lecturas de los localizadores apicales. Y lo vamos a analizar parte por parte. Dömer hace esta clasificación de simple, tipo A, la tipo B, que es la estrecha, tipo C, que es la de multiconstricción, que es la que más problemas nos da para la lectura del foramen apical, y lo que viene siendo el tipo D, que es la constricción paralela. Entonces, en sus estudios se puede concluir que el CDC difiere no solo en su forma, sino también en su presencia en el interior del conducto como una referencia anatómica. Entonces, esta parte de la clasificación de Dömer, lejos de ser un dato, es algo que debemos de tener nosotros siempre en mente, siempre que vamos a trabajar con localizadores apicales. Desde que nosotros vemos una radiografía de diagnóstico, nosotros vamos a ver lo que viene siendo el conducto radicular, si se estrecha en algunas porciones, si se adelgaza, la forma de la raíz, la curvatura. Entonces ahí nosotros podemos ver o entender si nos llega a dar alguna falla más adelante. Históricamente se han descrito varios métodos para determinar la longitud de trabajo. El primero es el conocimiento de la longitud promedio, que nosotros ya como endodoncistas o los que nos dedicamos al área de la endodoncia, debemos de saber el promedio de las piezas que vamos a tratar. La otra viene siendo la percepción táctil. Anteriormente nosotros sentíamos el escalón y ese brinquito y decíamos, ah, ya, ese es el foramen. Y realmente no es así porque como vemos la clasificación de Dömer, si vemos una clasificación C en la cual viene siendo multiconstricción, pues vemos que hay varios topecitos en los cuales nos podemos enfrentar en cuanto a la morfología interna. La otra viene siendo la sensibilidad apical del instrumento cuando atraviesa ese foramen apical, ese escalón pequeño que nosotros sentimos. Y también históricamente se veía el uso de las puntas de papel, que generalmente si sangraba en la punta, decíamos que ya era el ligamento periodontal, pero realmente no es así, porque muchas veces hay tejido pulvar vital remanente, que eso puede pigmentar, entonces eso es realmente subjetivo. Y la otra viene siendo la interpretación radiográfica, que siempre tenemos que hacerlo nosotros, para nosotros determinar también la longitud radicular. Y cuando nosotros utilizamos el localizador apical, simple y sencillamente la radiografía tiene que ser como un complemento, parte del tratamiento. Y estos métodos, yo lo que les sugiero a todos es de que cuando tengan su localizador apical, los tomen en cuenta, porque hay ocasiones, sobre todo cuando trabajamos con localizadores apicales en molares. Una raíz distal no la puede detectar muy bien, pero la raíz mesial a veces tenemos dificultad en el mesio vestibular o en el mesio lingual. O puede ser que los mesiales sí nos lo identifique, pero tenga otro problema en el distal. Entonces, en una radiografía, nosotros vamos a ver la longitud promedio que tienen. Si nosotros tenemos alguna inconsistencia en cuanto a la lectura en uno de los conductos, podemos asumir que la longitud promedio o la que ya nos determinó el localizador previamente, va a ayudarnos para decir, el mesio vestibular me lo marcó bien, el mesio lingual no, a lo mejor va a ser el mismo promedio, pero entonces ahí nosotros vamos a hacer la percepción táctil, porque si el mesio vestibular, como ejemplo, me mide 20.5 milímetros y el mesio lingual no me lo está detectando, pero en la radiografía vemos que es más o menos lo mismo, la percepción táctil nos va a ayudar para ver si después de esos 20.5 milímetros, más o menos, un milímetro más o menos, nosotros podemos percibir si realmente se siente ese foramen. Hay ocasiones en las cuales no lo percibimos o esa constricción apical, o muchas veces cuando ya hacemos ese pequeño brinco, ahí lo detectamos. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a que si no nos detectó en dos conductos y en el tercero no, podamos basarnos en nuestra percepción táctil. Es realmente un adiestramiento que debemos de tener previo a la utilización de los localizadores para complementar, porque una cosa es los microprocesadores, el software que maneja los localizadores, y la otra es el conocimiento que nosotros ya tenemos
históricamente de lo que viene siendo la interpretación radiográfica y cómo nosotros vamos a medir la longitud radicular. Debemos de tomar en cuenta que siempre nosotros, sin el localizador apical, nos basamos en la radiografía. Entonces, muchas veces o podemos estar al ras o pasados, o podemos estar cortos realmente, pero el localizador apical lo que nos va a servir es realmente para determinar exactamente dónde está el CDC y dónde nosotros queremos que quede nuestra obturación. Entonces, vemos que la técnica radiográfica pues, prácticamente es subjetiva, nos provee nada más una imagen bidimensional de una estructura en 3 dimensiones. Los problemas que nosotros tenemos en las radiografías, que son muy comunes, es las angulaciones, las exposiciones inadecuadas de las películas a los rayos X o cuando se utilizan placas radiográficas. Para las personas que utilizamos radiovisiógrafos, también tenemos problemas si el rayos X no es digital o si las líneas par de nuestro radiovisiógrafo son menores a las más avanzadas que son ahorita de 24 o hasta 33 pares de líneas. Entonces, aún así, lo que viene siendo las estructuras anatómicas, la superposición por el arco cigomático, las raíces, nos obstaculizan poder nosotros identificar dónde queda el foramen o el vértice radiográfico. Entonces, estamos atinándole prácticamente y muchas veces tomamos radiografías ortorradiales, mesializadas, distalizadas y no logramos definir realmente dónde queda el foramen apical, dónde nosotros vamos a instrumentar, dónde nosotros vamos a obturar, ¿sí? Entonces, toda esta técnica radiográfica, muchos de ustedes se han dado cuenta que no son determinantes y que no podemos confiarnos de ellos. Estudios de Real y colaboradores encontraron que los localizadores electrónicos apicales fueron más exactos que los sensores digitales. Los datos también que tenemos que tomar en cuenta es que el IoT y colaboradores en el 2005 concluyeron que la evaluación radiográfica no era suficientemente y que causaba sobreinstrumentación, especialmente en premolares en un 56%. Williams y colaboradores concluyeron que las limas que se veían ligeramente pasadas del lápiz en la radiografía estaban pasadas por 1.2 milímetros aproximadamente. En contraste con las limas que se veían cortas en las radiografías, estaban a 0.4 milímetros, o sea, menos de medio milímetro cercanas al foramen apical. Entonces, la imagen radiográfica realmente nos distorsiona. Y muchas veces nosotros estamos ligeramente pasados o al ras y decimos, bueno, vamos a quitarle 1 milímetro. Y resulta que el localizador apical nos está marcando que realmente estamos pasados todavía. Entonces, no podemos basarnos en una radiografía, por eso es de que siempre debemos de auxiliarnos de un localizador apical. Entonces, para entender los localizadores apicales, vamos a hablar un poquitito de la historia de ellos. Koster en 1918 fue el primero que utilizó y en afirmar que el sistema de conductos radiculares podía ser medido a través de una corriente eléctrica, a través de un circuito eléctrico que pasa a través del canal radicular y alcanza los tejidos orales del paciente, para determinar la ubicación exacta del foramen apical. Suzuki, en 1942, utilizó una corriente eléctrica en dientes de perro y describió un dispositivo que era capaz de medir la resistencia eléctrica entre el ligamento periodontal y la mucosa oral. Tsunada, en 1962, basándose en este principio, lo aplica clínicamente y diseñó un dispositivo para comparar la resistencia eléctrica del interior del conducto y lo que viene siendo la mucosa oral. Ahí surge la primera generación de localizadores apicales. Estos trabajaban bajo el principio de la resistencia eléctrica y provocaban mediciones erróneas cuando los conductos estaban llenos de solución, sangre, exudado o restos pulpares. Un ejemplo de ellos era el root canal mirror, el dental mirror y el neosono. Los localizadores de segunda generación o de tipo impedancia se desarrollaron a finales de 1980 y esta generación utiliza el principio de impedancia, la cual consiste en un mecanismo eléctrico donde el valor más alto de la impedancia se va a encontrar en la constricción apical.
Al considerarse un tubo, el conducto radicular hueco y largo, va a desarrollar una impedancia, una resistencia eléctrica, en la cual se va a sufrir un descenso brusco, lo que viene siendo el foramen o la construcción apical, y ahí es donde nos va a detectar el localizador. Bien, entendamos el concepto real de la impedancia. La impedancia se define como la oposición que muestran los materiales biológicos al paso de una corriente eléctrica. Es decir, si nosotros agarramos una lima y le aplicamos una corriente eléctrica de lo que viene siendo localizador apical, al estar dentro del conducto radicular, se va a generar una tensión. Entonces, esta corriente que se introduce en el punto A no es la misma que va a llegar al punto B. Entonces, esa constricción apical que se va a generar aquí en esta zona va a producir una resistencia, una tensión, y a eso se le llama impedancia eléctrica. La tercera generación le llaman de doble impedancia. Esta aparece en 1990, Yamashita describió este dispositivo de doble impedancia y fue comercializado como el Endex y fue la base del Root ZX. Estos miden las frecuencias, las diferencias, de impedancia entre frecuencias altas y bajas cuando va penetrando la lima en el interior del conducto, y esta va a aumentar, esta diferencia, y va a alcanzar su valor máximo en el límite CDC. Esa es una manera en la cual el localizador apical lo va a detectar el foramen por la constricción. La constricción va íntimamente relacionado con la impedancia. Y después vienen los localizadores de cuarta generación. Estos, a diferencia de la tercera generación, no utilizan ambas frecuencias al mismo tiempo, sino que una sola en forma alterna. Eso quiere decir que no utiliza filtros para separar estas frecuencias, que va a prevenir los ruidos y va a incrementar la exactitud en la medición de los localizadores apicales. Y estudios recientes demuestran que estos son más exactos en sus mediciones que la generación anterior. Aquí cabe hacer un pequeño paréntesis, porque ya en la actualidad manejan una localizador apical de quinta generación, pero prácticamente los principios son los mismos que en la cuarta generación. Inclusive hay estudios, ahorita los vamos a ver más adelante, se los voy a mostrar, en el cual no se ha superado la quinta generación a la cuarta generación de los localizadores apicales. Y generalmente el localizador apical más estudiado es el Root ZX. Aquí vemos la presentación del localizador apical que viene con su cable y lo que viene siendo una punta que va al electrodo y el ganchito que va a la mucosa del paciente. Otros usos que les han dado los localizadores apicales han sido para detectar reabsorciones dentinarias internas, para fracturas también, perforaciones, y aparte también se les han agregado lo que viene siendo motores rotatorios integrados al mismo tiempo, sistemas de obturación plastificada, vitalómetros, en fin, y realmente funcionan bastante bien. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de los localizadores apicales? Yo les voy a decir, los localizadores se deben de aplicar para todos los casos. O sea, no hay ninguna prácticamente situación especial en la cual haya que utilizarlos. O sea, tenemos grandes ventajas, sobre todo cuando en una imagen radiográfica pues no podemos ver bien por la sobreposición de las raíces o estructuras anatómicas, el arco cigomático, o cuando en el maxilar inferior hay una densidad ósea excesiva. Nos ayuda en la detección de perforaciones de la raíz o en el piso de la cámara pulpar, y como lo había mencionado antes, en reabsorciones dentinarias internas o externas. Un uso especial que se le da al localizador apical es en las personas embarazadas, porque aunque ya hemos visto que las radiografías no les afecta, sobre todo digitales, a las pacientes embarazadas, para tranquilidad de ellas, pues muchas veces podemos determinar la longitud radicular a través del localizador sin la utilización de la radiografía. En pacientes con enfermedad de Parkinson, que muchas veces ellos tienen movimientos involuntarios, que no puedan colocar su dedo o sostener el sensor a la hora de la toma radiográfica, o se nos están moviendo constantemente y nos retrasa en cuanto al tiempo y queremos trabajar rápido, pues el localizador apical es muy efectivo. O muchas veces pacientes que requieran sedación, que ya sean
clínica privada o en un hospital, pues que no tenemos un aparato de rayos X, pues el localizador apical nos puede ayudar muchísimo, siempre y cuando dominen el localizador apical y confíen en él realmente, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes ventajas de los localizadores apicales? Pues según todos los estudios que nosotros hemos visto, se han reportado 96.2% de exactitud clínica, inclusive ha alcanzado hasta el 98% en algunos estudios. Obviamente vamos a disminuir la cantidad de radiación tanto para el paciente como para el personal. Va a permitir la utilización de cualquier tipo de lima o aleación, no hay ningún problema por eso, y efectuar mediciones precisas en cualquier condición, conductos secos, obturados, inclusive en retratamientos, con exudados, sangre, restos pulpares, en fin. Hay estudios en los cuales también mencionan que se pueden utilizar diferentes soluciones irrigadoras y puede haber un poquito de diferencias en cuanto a la detección, pero ya en los localizadores apicales de cuarta generación prácticamente ya no sucede eso. Obviamente se están bajando los costos de los localizadores apicales y realmente también nos sirven para determinar el nivel de donde se puede encontrar una fisura o una fractura horizontal. Asimismo también las perforaciones y las reabsorciones. Y para mí, lo más importante es el ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando ya tenemos un localizador confiable, que tenemos exactitud clínica de un 96% hacia arriba, tomamos nosotros la radiografía, ya nuestra práctica privada prácticamente la de diagnóstico, y ya no tomamos radiografía de conductometría. O sea, lo que nosotros hacemos es, tomamos con el localizador apical, la establecemos la longitud radicular y nos vamos directamente a la radiografía de conos. Ahí es donde nosotros podemos hacer algún ajuste de medio milímetro, si acaso, más o menos, a la hora de hacer la obturación antes de obturar de manera definitiva. Pero generalmente son 3 radiografías que nosotros tomamos: la de diagnóstico, la de conos y la radiografía final, no más, o sea, porque no lo necesitamos, realmente confiamos en el localizador apical. Y ahorita vamos a ver algunos tips, cuando el localizador es inestable, en esas ocasiones no lo uso. Si hay inestabilidad, simple y sencillamente no lo hago a un lado y me voy directamente a la radiografía. Se manejan algunas contraindicaciones para los localizadores apicales, por ejemplo, restauraciones metálicas. Se me adelantó la diapositiva. Restauraciones metálicas, instrumentos fracturados dentro del conducto y puntas de plata. En esos casos realmente no nos va a funcionar porque va a haber una interferencia con el metal, con la conducción que va a transmitir la lima dentro del interior del conducto, y prácticamente va a ser una lectura totalmente errónea. Pero ahorita vamos a ver un pequeño video más adelante cómo, aunque haya restauraciones metálicas, puede ser muy efectivo realmente el localizador apical. También se maneja que los marcapasos cardíacos hay una interferencia electromagnética, pero realmente no es así. Ahorita vamos a ver algunos estudios. Y obviamente en los conductos calcificados, muchas veces por la morfología interna del conducto, a veces no nos va a dar una lectura precisa. En este estudio donde evalúan los efectos de diferentes aparatos que nosotros utilizamos en odontología, que puedan interferir en algunos aparatos como desfibriladores para procedimientos cardíacos. Lo que viene siendo los resultados, se determinó que el motor eléctrico, la lámpara de luz, lo que viene siendo el Electric Pulse Tester y algunas unidades de electrocirugía no ocasionaban, más bien estos ocasionaban disturbios, algunas interferencias en el localizador apical, pero no en lo que viene siendo en las gutaperchas, lo que viene siendo las pistolas del sistema System B, en los portadores de calor y en los ápices localizadores apicales. O sea, realmente sí funcionan, no hay ningún tipo de alteración, los podemos utilizar con toda la confianza del mundo. O sea, no alteran para nada, inclusive tampoco en los celulares, no altera para nada. Y vamos a ver aquí este pequeño video. Quiero que vean, estas son restauraciones metálicas, son coronas metal porcelana. Entonces, vamos a ver, al tomar la radiografía, ahí vamos a colocar nosotros nuestro sensor. Y la clave en esto
es que la lima no toque el metal, prácticamente. Podemos nosotros auxiliarnos de un algodón entre la lima y la apertura coronaria por la parte palatina de la corona que nosotros vamos a trabajar. De esa manera nos va a dar buena lectura. Y ahorita lo vamos a ver en este pequeño video. Entonces, cuando ustedes vean coronas metálicas, no hay ningún problema, usen su localizador apical, nada más asegúrense de que las limas no toquen lo que viene siendo el metal. Miren, aquí vamos a ver ya cómo se va a obtener la imagen. Y vemos el resultado final de la conductometría. Miren, ahorita vamos a ver con menos brillo la imagen. Y ahí está. Ahí estamos prácticamente a medio milímetro. ¿Pero por qué? Porque nosotros así configuramos el localizador. Ustedes, esa es la gran ventaja que pueden tener. El localizador lo pueden poner a medio milímetro o a 1 milímetro de distancia, o a .75, como ustedes gusten. Y esa medida es la que les va a dar. Y prácticamente funciona, porque vemos ahí en el video que son lo que vienen siendo restauraciones metálicas y no nos interfiere para nada. Entonces podemos utilizarlo con toda la tranquilidad del mundo. Ahora, es importante el diámetro de la lima. Según Herrera, en el 2017 menciona que el localizador apical del RUT ZX es más exacto si el diámetro de la lima es menor a 60, a la lima número 60, que es 0.6 milímetros. Sin embargo, en este estudio se analizó el RUT ZX2, el Propex de Densefly y el Apex 2, que es este equipo de NSK, en el cual las conclusiones mencionan que el tamaño de la lima no afecta realmente en la exactitud de los localizadores apicales. Realmente no es una situación que tenemos que tomar mucho en cuenta. Ahora bien, vamos a ver lo que es la técnica para el uso de los localizadores de foramen apical. Primero lo que tenemos que hacer es el clip, lo vamos a colocar en el labio del paciente. Tenemos que nosotros hacer el pre-flaring a consideración del operador. El pre-flaring viene siendo el ensanchamiento del tercio cervical y medio para que pueda mejorar la lectura. Vamos a... se fue la imagen. Vamos a regresar. Se nos fue el internet. No, aquí está. Bien. ¿Sí está bien la imagen ahorita? Bien. Entonces, después de que hacemos el ensanchamiento del tercio cervical y medio, vamos a irrigar el interior del conducto. Es muy importante que el conducto tiene que estar bien irrigado. Y vamos a colocar una lima delgada. De preferencia tiene que ser una lima número 10 o una lima número 15 en el interior del conducto. Y posteriormente a eso vamos a colocar el electrodo en el vástago de la lima, de esta manera. Y ya nosotros podemos introducir suavemente hacia el límite CDC y la pantalla inmediatamente va a empezar a marcarnos o darnos la lectura en qué momento o en qué distancia vamos en el interior del conducto. Es como si fuera un GPS prácticamente. Después de eso nosotros vamos a retirar lo que viene siendo del vástago la lima y marcamos perfectamente bien con el tope la referencia. Es importante que no se nos mueva para nada. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, si movemos un poco el tope por medio milímetro, prácticamente nosotros nos vamos a confundir en la lectura de lo que viene siendo de la radiografía. Entonces, realmente sí hay que establecer muy bien el tope para que nosotros coincidamos con la lectura que nos está dando y la que nosotros registremos. Después ya retiramos lo que viene siendo el clip de lo que viene siendo del labio del paciente y procedemos a tomar nosotros la radiografía. Ahora, los cuidados que nosotros debemos de tener es de que el diente debe estar bien aislado, bien sellado. En los cuidados, ahorita vamos en una... es que había una pequeña desfase, creo, de la imagen. Pero bueno, los cuidados que nosotros debemos de tener es que el diente debe estar bien aislado, bien sellado, porque si hay
algo que filtre saliva o haya tejido imaginado, tejido conectivo en sí, nos va a dar realmente determinaciones erróneas desde que nosotros entremos con el localizador y prácticamente va a estar muy inestable. Y la lima, pues lo que comentábamos anteriormente, no debe estar en contacto con los metales porque nos va a interferir en lo que viene siendo la determinación de la longitud radicular. Miren, aquí tenemos otro pequeño video en el cual colocamos el vástago, tomamos la radiografía y aquí ya vamos a ver cómo funciona el Apex 2. Igual, aquí está marcando en este video que lo estamos dejando nosotros a punto 5. No sé cómo se ve, ¿está corriendo bien el video? ¿Sí? Está a punto 5 y ahorita nosotros vamos a ver en la radiografía si realmente coincide lo que nosotros estamos viendo aquí en el localizador apical con lo que vamos a ver en la radiografía. Y al obtener la imagen radiográfica, nosotros vemos que efectivamente estamos a 0.5 milímetros de lo que viene siendo el vértice radiográfico o el ápice radiográfico. Entonces, es muy exacto realmente el localizador apical y estas pruebas las hacemos en vivo. Está un poco lenta la computadora, no sé si se está viendo, pero bueno. Sí, se alenta un poco, pero bueno. Y aquí, bueno, vemos la imagen que estamos a 0.5 milímetros realmente. Miren. Estoy viendo de un camino, una pieza número 13. A mí me gusta mucho esta imagen porque se alcanza a ver perfectamente y coincide con estudios que el foramen no sale en línea recta, sale por un lado, normalmente, en el 97% de los casos. Y vean cómo nos detecta exactamente dónde está el foramen. Entonces, realmente, cuando nosotros lo usamos y otra vez y vemos estos resultados, pues no podemos dejar de lado el uso del localizador apical, debemos de confiar realmente en él. Y es lo que yo les digo, o sea, se tiene que convertir en un amigo de nosotros, en quien confiar, para poder hacer nuestros tratamientos con toda la confianza del mundo. Está un poquitito lenta el pase de los videos. Bien. Nosotros lo que tenemos que hacer en los localizadores apicales, cuando adquirimos un equipo, es tenemos que hacer pruebas de localizador apical. Ahorita les voy a dar algunos consejos prácticos para una perfecta lectura del localizador apical. Camargo y colaboradores comentaban que hacer el ensanchamiento del tercio cervical y medio nos ayudaba a incrementar la precisión de la longitud radicular. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quitan lo que viene siendo o ensanchan esa parte, la impedancia nada más nos va a funcionar en el tercio apical, por eso ellos mencionan que es más exacto la lectura. Yo les diría, la verdad es de que pueden hacerlo, pueden no hacer este paso, realmente va a funcionar en cualquiera de las dos, o sea, no hay ninguna diferencia para mí. Introducir la lima ligeramente más allá del foramen apical generalmente siempre se recomienda. ¿Por qué razón? Y luego retrocederlos, porque la conductividad eléctrica que hay en el interior del conducto es diferente a la que hay en los tejidos periapicales. ¿Esto qué quiere decir? Que el peor conductor de electricidad viene siendo el hueso. Entonces, el localizador apical, una vez que hace contacto con el ligamento o con el hueso, va a marcar que está pasado porque se cae por completo. O sea, es cuando dicen que se rompe el circuito, pero realmente no transmite esa conductividad eléctrica y la resistencia eléctrica que hay en el interior del conducto a la que hay en el foramen, en el ligamento periodontal, es totalmente diferente. Por eso es de que siempre recomiendan pasarse y luego regresarnos. Ahora bien, ¿cuánto nos tenemos que regresar? Si estudios de Cutler nos mencionan que el foramen está entre 0.5 y 1 milímetro, pues ya nosotros tenemos que decidir si lo vamos a dejar a 0.5, 0.75 o 1 milímetro de distancia. Entonces,
Cutler determina que la mayoría de las constricciones apicales, en un 92.5%, fueron encontradas entre 0.5 y 1 milímetro del lápice, lo que comentaba yo hace rato. Entonces, lo único que yo no recomiendo es de que en diagnósticos pulpares de necrosis no hay que sobrepasar. ¿Por qué razón? Porque vamos a llevar bacterias al foramen apical y lo que va a ocasionar va a ser un dolor postoperatorio o una agudización. Entonces, en esos casos yo prefiero nada más basarme en la impedancia, que viene siendo que nada más por la pura constricción apical y en ese momento detenerlos y confirmarlo en una radiografía, pero no pasarnos ahí en esa situación. Es un consejo que yo les daría porque realmente sí puede ocasionarnos un problema de dolor postoperatorio, sobre todo al paciente. Ahora bien, en todos los localizadores apicales que ustedes tengan o que vayan a comprar, lo que tienen que hacer son pruebas. ¿Estas pruebas en qué consisten? Ahorita les voy a pasar un pequeño video en el cual ustedes lo que tienen que hacer es calibrar o más bien ver en qué punto van a poner su localizador apical. Por ejemplo, este nos marca el Dr. Choice, que yo lo puedo definir si quiero que a 0.5 metros o a 0.75 o no. Nosotros lo vamos a estar viendo, podemos hacer una memoria, el cual me va a dar el indicador a donde yo quiera que quede ya mi molecular. Entonces, lo que hacemos es medimos el Dr. Choice. Voy a correr el video otra vez. A ver. Ahí va. Vamos a medir el Dr. Choice y vamos a tomar una radiografía. En ese momento, nosotros vamos a asegurar de que realmente si yo lo quiero dejar a 0.5, en la radiografía me marque 0.5. Después, empezamos a introducir más allá para que nos marque el lápice y que estemos pasados. Cuando nos marca ya en rojo, que estamos nosotros ya pasados, en ese momento vamos y tomamos una radiografía y verificamos que estemos pasados. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver una relación entre lo que nos está diciendo el localizador apical y lo que nosotros vamos a ver en la radiografía. Entonces, estas pruebas tenemos que hacer siempre una y otra vez durante los primeros 7, 15 días, dependiendo de la cantidad de pacientes que nosotros tengamos, para que nosotros empecemos a familiarizarnos con el localizador apical y que realmente lo podamos sacar el provecho que debemos de hacer con el localizador. Ahora, vamos a ver los problemas que hay normalmente en la lectura de los localizadores apicales. Generalmente me dicen los alumnos o algunos colegas, ¿qué pasa cuando a veces nosotros al entrar al conducto, desde que nosotros entramos está pasado? ¿Por qué me está dando esa lectura? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es de que o puede haber una perforación, o puede haber un mal aislamiento del campo operatorio que nos está haciendo esa interferencia, o que haya tejido vaginado en la cámara pulpar o filtración de saliva que nos esté dando esa lectura. También me llegan a preguntar, oiga doctor, ¿qué pasa si en el tercio medio del conducto me marca pasado? O sea, radiográficamente estoy a la mitad del conducto, pero ya me está marcando pasado. Entonces, muchas veces puede ser que dentro del conducto o haya una perforación, o hay una fractura horizontal, o hay una reabsorción dentinaria, que muchas veces en las radiografías a veces no la podemos percibir al 100%. También preguntan, ¿qué pasa si al entrar al conducto el indicador marca que estoy en el límite, pero se siente un tope y en la radiografía se ve corto? O sea, no coincide. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Y es lo que yo les decía, aquí viene lo que viene siendo la morfología en el interior del conducto, la clasificación de Domer. El tipo C, la multiconstricción, en la cual nosotros sentimos el tope cuando estamos en ese momento, ¿sí? Y nos están marcando por la impedancia una constricción aquí apical, pero sin embargo no estamos en el foramen. Entonces tenemos que eliminar esa interferencia, seguir avanzando, y si hay otra constricción, nos va a volver a marcar que estamos cortos, pero realmente, más bien, nos va a marcar que estamos en el CDC, pero estamos cortos radiográficamente, pero esto es por la morfología interna que hay. Entonces, lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta es de que todo esto, nosotros no lo vemos en la radiografía, y nosotros nos vamos a enfrentar a ese tipo de conductos, y que si nosotros no tenemos en mente esta clasificación de Domer, pues realmente no vamos a saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, si nosotros sabemos la morfología interna, podemos saber por qué a veces nos falla el localizador apical.
¿Qué otro problema tenemos? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros al entrar al conducto ya no avanza y la lima tampoco avanza. O sea, se siente un tope, pero ya no avanzó más. Simple y sencillamente es porque tenemos una clasificación A, una constricción simple o tradicional, o una tipo D, que es una constricción paralela, en el cual realmente hay una constricción, pero ya no podemos avanzar más. Pero simple y sencillamente, pues así es el conducto y no podemos avanzar y ahí lo vamos a dejar. Otra situación es de que el localizador está inestable. ¿Y cómo se ve cuando está inestable? Veamos este pequeño video en el cual se vuelve loco. Da lecturas erróneas, o sea, desde que entro en el conducto. Entonces, pues vamos a ver si hay alguna interferencia, vamos a ver si hay tejido imaginado, vamos a ver si está bien aislado, y si eliminamos todas esas interferencias y sigue marcando inestable, realmente hacemos un nodo localizador. Simple y sencillamente no le hacemos caso y seguimos trabajando. Y vamos a hacer un pequeño repaso, nada más, de lo que vienen siendo las dificultades en cuanto a la lectura. Los errores más comunes, como mencionaba anteriormente, viene siendo cuando el indicador de Apex nos marca al entrar que estamos pasados, y eso que se debe a un mal aislamiento, o a una perforación, o a tejido imaginado. Ahora, ¿qué sucede cuando el indicador marca la mitad? Como habíamos mencionado, que hay una fractura horizontal, o que hay una perforación, o que hay una reabsorción dentinaria. Cuando está estático y no se mueve, pues es un conducto con una constricción paralela o una multiconstricción, o el conducto está seco también y hay que irrigarlo. ¿Y qué pasa cuando está inestable? Pues como mencionamos, mal aislamiento o el contacto de la lima con una superficie metálica también. Y lo que tenemos que hacer muchas veces es calibrar el localizador apical. Hay ocasiones en las cuales tienen un aditamento que se conecta como si fuera el cable, pero es nada más para calibrar, porque hay veces que se mueve mucho el localizador o los componentes electrónicos, hay cierta variación y lo que se hace es calibrarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer ya nada más para que continuemos trabajando de manera correcta. Si a pesar de eso el localizador sigue dando problemas, pues en ese caso tenemos que contactar al servicio técnico para que podamos revisar el equipo. Porque lo normal es de que sí pueda estar inestable en ciertos casos, pero no en todos. Y miren, les voy a compartir este caso que a mí me tocó, en el cual, a pesar de que yo ya confío en el localizador apical, pues hay ocasiones en las cuales pues nosotros decimos, a ver qué está pasando. Y resulta que, bueno, yo estoy aquí en el conducto palatino y me marcaba en este punto que estaba yo ya pasado, en el ápice. Y decía, bueno, no es posible, si radiográficamente está todavía a la mitad, algo está sucediendo. Sin embargo, pues yo lo que hago, pues no le hice caso al localizador, realmente de una manera tonta, pero no le hice caso y yo avancé más. ¿Qué fue lo que me di cuenta yo al final cuando nosotros obturamos en la segunda sesión? Que había una reabsorción dentinaria interna, por eso nos estaba marcando realmente que el localizador estaba pasado. Entonces, realmente cuando el localizador te está indicando algo, si te está marcando exactitud en el disto vestibular, si te está marcando exactitud en el mesio vestibular y en el palatino está sucediendo este tipo de cosas, es porque realmente algo está ocurriendo. Entonces, es tan efectivo, es tan confiable, que realmente sí debemos de hacerle caso. Y hay ocasiones en las cuales a nuestros remitidores tenemos que explicarles cuando nosotros les entregamos la radiografía final, si a veces se ve ligeramente corto, pero porque el localizador nos está marcando que el foramen está antes, puede ser hasta 1 milímetro de distancia, o 1,5 milímetros muchas veces, pero porque realmente sale por un lado y le tenemos que explicar, radiográficamente se ve corto, pero está establecida la longitud con un localizador apical. Entonces, eso es nada más para transmitirle esa confianza a nuestro remitidor de que el tratamiento está bien hecho, está en los límites que debe de ser, aunque visualmente se vea corto. Claro que eso no va a ser una justificación para entregar todas las endodoncias cortas, o sea, obviamente, ¿no? Pero sí realmente explicar esa situación para que nos puedan entender muy bien. Ahora, estos datos son muy importantes y llaman mucho la atención. En Japón, se me adelantó, ok, en Japón, se nos fue una diapositiva anterior, vamos a adelantarla, porque es muy curioso realmente estos datos. Miren, existe un amplio, perdón, no sé por qué se está adelantando, ahorita vamos a ver otra vez. Creo que Pablo nos está moviendo aquí un poco la computadora, pero bueno, ahorita.
Ahorita lo resolvemos. Ya antes, para terminar. En Japón existe un amplio uso de los localizadores apicales, pero fíjense bien, al mismo tiempo un gran número de radiografías tomadas. Eso no está mal, está muy bien, o sea, porque realmente esa es una indicación. El localizador lo vas a utilizar, te va a dar la medida, pero lo tienes que confirmar en la radiografía. Pero ojo, señores, si realmente está funcionando su localizador, no hay necesidad de tomar radiografías. O sea, pueden tomar la radiografía de cono al final para confirmar. Yo no les estoy diciendo que hagan una mala práctica, sencillamente que confíen en las ventajas y bondades que nos dan los equipos. O sea, para eso están, para darnos esa veracidad, por decirlo así. Otra encuesta realizada en Nueva Zelanda encontró que su uso se encontraba mayormente por profesionales jóvenes, y estos usuarios reportaron un menor número de radiografías tomadas durante el tratamiento molar superior. O sea, realmente los jóvenes son las personas que normalmente se enfocan más en esos equipos. Otra encuesta de Gómez en 2003 menciona que el 80% de los encuestados nunca había utilizado el dispositivo. O sea, realmente, aunque son muy efectivos, también hay gran parte de la comunidad odontológica que no confía en ellos. Pero yo los invito realmente a que crean en ellos. Por algo están esos estudios, estas estadísticas de efectividad de más de un 96% de éxito. Y realmente un localizador apical debe ser una herramienta útil y debe de estar considerada como parte del arsenal de un endodoncista para trabajar. Y como lo había explicado yo anteriormente, o sea, los localizadores apicales se deben de indicar para todos los casos. O sea, no hay indicaciones específicas. Se le dan usos adicionales o otras ventajas que nos puedan dar, pero realmente son tan efectivos que debemos usarlo para todos los casos. Entonces, no significa que no debamos de tomar radiografías. No, hay que tomarlas también, si queremos ser todavía más certeros y más seguros. Pero lo que yo les quiero transmitir es de que nos va a ahorrar mucho tiempo si en una radiografía de endodoncia, un tratamiento de endodoncia, tomamos 5 radiografías, que viene siendo la de diagnóstico, la de conductometría, la de cono, prueba de conos maestros, la de condensación y la final. Pues prácticamente nosotros nada más tomamos la de diagnóstico y nos vamos directamente a la de cono con el localizador apical, porque realmente es muy efectivo, ¿sí? Y pues bueno, con esto vamos a terminar con la presentación de los localizadores apicales. Agradezco mucho su atención y pues si tienen ahorita algunas dudas o comentarios, pues ahorita estoy a la espera de sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor Abimael Marín, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. En esta sección podrán acreditar su constancia de asistencia digital del día de hoy, podrán realizar cambios si son necesarios en sus datos de registro y también podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Doctor Marín, si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, adelante. Perfecto, doctor. Le van a leer las preguntas y nos hace favor de responderlas verbalmente. Se lo agradeceríamos mucho, doctor. Sí, claro que sí. Ok, doctor Abimael, bueno, obviamente le envían bastantes saludos desde Veracruz, desde Colombia, desde Tepic, muchos saludos de colegas. Empezamos con la primera pregunta. Excelente plática, es de parte del doctor Héctor Manuel Morelos, y nos pregunta, ¿cuál es la razón por la que hay que pasarse con la lima y después regresarse en casos no necróticos? Desde Villahermosa, Tabasco, nos envía esta pregunta. Sí, una excelente pregunta. De hecho, la mayoría de las personas que usan el localizador apical y las personas que lo venden lo recomiendan de pasarse. ¿Por qué? Porque hay una diferencia
en cuanto a lo que viene siendo la conductividad eléctrica en el interior del conducto a la que hay en el ligamento periodontal y en el hueso. Entonces, cuando trabajan por impedancia, que es la constricción apical, esa es una lectura muy fiable del localizador, pero muchas veces no la alcanza a detectar esa impedancia por alguna razón de las resistencias eléctricas que hay variables en el interior del conducto. Entonces, el pasarse, ¿sí?, es infalible. ¿Por qué razón? Porque automáticamente se va a caer lo que viene siendo la conductividad eléctrica. La diferencia que hay es abismal, porque como les decía, el hueso es el peor conductor de conductividad eléctrica del organismo. Entonces, cuando la lima alcanza el tejido periapical, pues prácticamente nos va a detectar o es la perforación o que estamos pasados. Por eso es de que es más exacto pasarte y luego regresarnos 1 milímetro, ¿sí? Entonces, eso es lo que se justifica. El doctor Norberto Juárez Brom le manda saludos y dice, mi pregunta es, ¿cuál es el objeto de tomar una radiografía de verificación si previamente se ha tomado una medición electrónica? Si los estudios han dicho que los localizadores son más precisos que la radiografía. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Saludo, Norberto, totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, para las personas, o sea, nosotros hacemos estas recomendaciones para las personas que todavía no están familiarizadas con los localizadores apicales, pero cuando la gente ya lo domina, realmente te doy toda la razón. O sea, no hay necesidad de tomar radiografía, o sea, y eso yo lo hago, pero no puedo yo a veces darles esos consejos a las personas que apenas están en este campo de los localizadores apicales, pues porque primero se tienen que empezar a familiarizar con ellos. Y una vez que logren dominar el localizador prácticamente y que confíen en él, pues entonces sí ya pueden evitarse tomar la radiografía o la comprobación radiográfica. Pero muy buena pregunta, Norberto, y realmente estoy de acuerdo contigo. La doctora Norma Vega comenta, excelente conferencia, doctor. El Protex 2 se tiene que calibrar y cómo se hace, porque a veces no me da mediciones exactas. Sí, mira, ese equipo yo no lo he tenido en mis manos, entonces no te puedo decir realmente, pero te puedo investigar y con mucho gusto a través del correo te puedo dar esa información. Generalmente cuando están inestables los localizadores traen un dispositivo pequeño en el cual se conecta al localizador para que se eliminen esas interferencias, esas inestabilidades que empiezan a tener, por eso le llaman calibrarlo. Si a pesar de eso sigue estando inestable es porque ya tiene una falla el equipo realmente. Pero pues, específicamente de ese equipo no lo he usado, pero igual puedo investigarlo y con mucho gusto le puedo dar información posterior. Ok, el doctor Gustavo Arendal. ¿Cómo puedes usar el localizador cuando hay una corona metálica? Lo que tenemos que hacer es la apertura más amplia, un poco más amplia de lo normal. Si es una molar, no tenemos tanto problema. El problema viene con los dientes anteriores, cuando traen restauraciones metal porcelana, porque nuestra preparación la tenemos que hacer lo más cargados e incisal posible. Y eso muchas veces por las cuestiones estéticas no es tan viable. Pero lo que tenemos que hacer es colocar un algodón entre la lima y el metal para que nos pueda dar la lectura como debe de ser. Y en las molares posteriores, pues sí, hacer un poquitito más amplias, más expulsivas las cavidades para que no haya ninguna interferencia o contacto con lo que viene siendo amalgama o alguna parte metálica de la restauración. Y otra recomendación, se me había pasado, por ejemplo, yo les recomiendo hacer las lecturas conducto por conducto, porque si nosotros en una molar, ya sea inferior o superior, tenemos 3, 4 conductos, hasta 5 conductos, el contacto de todas las limas nos va a hacer interferencia. Entonces, las mediciones tienen que ser conducto por conducto, de manera separada. Gracias. El doctor Carlos Miranda Castañeda, excelente tema, muy bien expuesto, y nos pregunta cómo se calibra el localizador. Como la pregunta anterior, generalmente tiene lo que viene siendo, ahorita, si quieres, Maru, me puedes apoyar ahorita con la caja del localizador para mostrarles cómo se puede calibrar. Si quieres, ahorita pasamos a otra pregunta y ahorita retomamos la manera como nosotros podemos calibrarlo. A ver.
La doctora María Camila Camargo Rojas, desde Colombia. Dice, nos comenta que están realizando un estudio, una tesis sobre localizadores de quinta generación. Dice, nos comentó que no había ninguna diferencia significativa sobre la cuarta y quinta generación. Sí, efectivamente, así es. De hecho, tengo yo el artículo. Si me puede mandar su pregunta por correo, doctora, le hago llegar ese artículo en el cual se utilizó el RUT ZX con el de quinta generación y realmente las conclusiones en las que llegaron en ese artículo es que el RUT ZX, siendo de cuarta generación, fue más efectivo que este localizador específicamente creo que es el Propex. Entonces, pues los estudios ahí están. Habría que seguir haciendo estudios respecto a eso, pues para ir conociendo esos aparatos nuevos de quinta generación y ver si realmente van a superar a lo que vienen siendo los de cuarta generación. Okay. La doctora Gabriela Caramillo dice, buenos días. ¿Qué marca de localizador recomienda? Ya que hay infinidad de marcas y costos muy variables. Muchas gracias. Sí, definitivamente, ahorita prácticamente todos los localizadores de cuarta generación son buenos. La única variación que hay muchas veces es el tamaño del localizador, la pantalla, que a veces tienen multicolores, lo que viene siendo también el cable. El cable, la diferencia entre algunos localizadores, algunos los traen normalmente largos, que son como de 1,5 metros, 2 metros, y eso es muy bueno. Cuando nosotros tenemos nuestra mesa de trabajo a una distancia de 2 metros aproximadamente, pues para que nosotros podamos ver la lectura a cierta distancia. Hay otros localizadores que el cable lo traen como de 0,5 metro, entonces realmente sí es difícil porque casi lo tenemos que tener o la asistente sosteniéndola o nosotros ahí de manera muy corta. Definitivamente el RUT ZX es el número 1, el más estudiado, pero no por eso esos localizadores de cuarta generación dejan de ser buenos, al contrario, son muy estables, son muy exactos, muy fiables, y así como el RUT ZX, pues está el de NSK, también tenemos el IPEX 2, lo que viene siendo el RIPEX 6, son de los mejores localizadores apicales realmente para mí. Okay. El doctor César Omar Ramos le manda saludos y excelente conferencia. Para la persona que nos preguntaba hace rato que cómo podíamos calibrar el localizador apical, lo único que tenemos que hacer es encender el localizador y simple y sencillamente en su caja debe de haber un dispositivo pequeño como este, en el cual lo vamos a colocar, lo insertamos y en este momento automáticamente algunos localizadores te van a decir OK, o simple y sencillamente nada más lo dejamos unos segundos y lo retiramos. Y eso es todo lo que se tiene que hacer para calibrarlo. Si a pesar de calibrarlo no está dando lecturas fiables en unos 3 a 5 tratamientos consecutivos, significa que el localizador tiene algún tipo de daño. La doctora Blanet Reina nos pregunta, ¿dónde puedo comprar los clips o ganchos para el localizador apical? Generalmente son los clips son universales generalmente y donde compraste el localizador apical ellos deben de vender los accesorios y si no con un distribuidor autorizado de la misma marca te los tienen que conseguir. Generalmente cuando tú compras el localizador apical viene con un kit extra tanto de cable y generalmente vienen como con 5 clips de los metálicos que nosotros podemos utilizar y vienen con repuestos, aproximadamente 2, 3 repuestos, entonces prácticamente el mayor daño, y es una recomendación que yo les tengo que dar, es de que los cables son muy delgados, y esto es de cualquier marca de localizadores apicales. Entonces, la recomendación es de que no los doblen mucho, porque muchas veces los doblan o los ponen con una liga de esta manera, y lo que hacen es romper el cable por dentro. Nosotros no lo percibimos, y es por eso que muchas veces el localizador apical no da buena lectura, aunque nosotros lo calibremos. Ese es un detalle muy importante, porque si está fallando el cable, en la caja que ustedes compran debe de venir otro de repuesto. Pongan el nuevo. Si el nuevo le está dando la lectura, significa que se dañó el cable anterior. Entonces, se puede reparar con un técnico, lo pueden soldar, detectar dónde está esta ruptura, y si no, se tienen que comprar otro cable. Pero eso es una muy buena pregunta, qué bueno que lo mencionaron, porque esa es otra falla de los localizadores apicales.
El doctor Juan José nos pregunta, buen día, bueno, nos comenta, buen día, ¿qué tan confiable es el localizador Morita, doctor? Para mí es 98% de fiable, es de los más efectivos. Muchas gracias. El doctor Edwin Chacón dice, ¿se puede confiar en todos los localizadores, doctor? Sí se puede confiar, pero como les digo, tienen que hacer pruebas. Tienen que hacer pruebas porque así como cualquier equipo que nosotros compremos, de repente puede salir un equipo en malas condiciones o que está siendo pues defectuoso y no darnos la lectura. Pero lo ideal es de que sean efectivo en más de un 96% de los casos. Ese es el parámetro de los localizadores apicales y todos los localizadores realmente son buenos, simple y sencillamente saberlos utilizar, tener en cuenta lo que viene siendo la morfología interna del conducto, la clasificación de Domer también, para sacar provecho de todo eso y que realmente nuestro localizador apical lo disfrutemos como debe de ser. La doctora Janet Reina, no, ya fue la pregunta anterior, perdón. La doctora Ivonne Arámbula le manda felicitar, mucho éxito. Gracias. La doctora Mavi Daniela Velázquez, saludos desde Culiacán. Y ella misma nos pregunta, ¿el conducto debe estar completamente seco? La ventaja de los localizadores apicales de cuarta generación es de que en cualquier condición debe de ser exacto. Pero hay ocasiones en las cuales sí yo recomiendo, para una lectura más fiable, es inundar el conducto con solución de hipoclorito de sodio. O sea, pueden utilizar clorhexidina, no hay ningún problema, podemos utilizar sodio fisiológico, no hay problema, pero de preferencia que esté inundado el conducto para que todavía sea más exacto. Inclusive pueden hacer una prueba. Coloquen su lima en el interior del conducto, hagan su medición con el conducto seco. Y en cuanto ustedes empiecen a colocar unas gotas de solución en el interior del conducto, van a empezar a ver que su pantalla va a empezar a marcar, ¿sí? Entonces, la única recomendación es de que de preferencia sí esté inundado. Ok. Cedric Trinidad nos pregunta, ¿el RUT ZX2 es de doble impedancia o multifrecuencia? Sí, el RUT ZX2 ya es tiene doble impedancia, es de multifrecuencia también, o sea, realmente funciona de esas dos maneras. Y es muy efectivo por esa situación. La única situación es de que internamente lo que viene siendo no es el software, se le llama, es un componente que tiene el localizador por dentro que va a seleccionar qué frecuencia va a utilizar y de las impedancias se utilizan filtros. Son microprocesadores, esa es la palabra, son microprocesadores que ellos internamente utilizan algoritmos para nosotros poder agarrar una sola frecuencia o una impedancia. O sea, prácticamente es como un promedio lo que sacan. Es como un pequeño cerebro el que tiene el localizador que va a hacer esa situación. El doctor George Ugas nos pregunta, ¿qué opinión tiene usted sobre los localizadores que son fabricados en China? Es muy buena pregunta porque muchos de los alumnos, por la cuestión económica, sí tienen la necesidad de comprar un localizador apical, pero no pueden adquirir un localizador como estos. Y trabajan bien, pero son más inestables. Yo he visto más inestabilidad que los localizadores apicales que tenemos aquí nosotros en el mercado. Muchas gracias, doctor. El doctor Raúl Porras, ¿hasta qué nivel de profundidad recomienda para colocar poste de fibra cuando hay pérdida coronal y en cuál de los conductos? ¿Me repite la pregunta, Maru, por favor? ¿Hasta qué nivel de profundidad recomienda para colocar un poste de fibra cuando hay pérdida coronal y cuál de los conductos? Ok, bueno, eso ya es más que nada situaciones de prosodoncia de la rehabilitación. Prácticamente se debe de dejar obturados aproximadamente mínimo 4 a 5 milímetros y obviamente que a partir de ahí es lo que se va a desobturar. Ahora, ¿cuál es el que vamos a seleccionar? Si es una pieza molar superior, normalmente es el palatino, si es un molar inferior, es el distal, y obviamente en los dientes
de una sola raíz, pues el conducto único, ¿no? Hablando de las premolares, yo generalmente escojo el que está más recto. El que está más recto es el que escojo, porque la mayoría de las veces el palatino, en las premolares superiores, es el que nosotros escogemos, pero hay ocasiones en las cuales yo tengo que escoger el conducto vestibular, pero eso ya va a depender en el momento de acuerdo a la morfología interna de cada pieza. Muchas gracias, doctor. Saludos del doctor Iván Herrero desde Navarro, gran charla. El doctor Julio Vargas nos pregunta, ¿localizan la constricción apical o detectan la evidencia apical? Exactamente. Buena pregunta, doctor. Saludos. Efectivamente, la constricción apical va en relación con la impedancia. O sea, prácticamente es la manera en cómo trabaja la impedancia. O sea, de acuerdo a cómo se va estrechando el conducto, como es un tubo hueco, largo, entre más estrechez haya, ¿sí? Se va a detectar la impedancia, el valor más alto. Entonces, en ese momento, ¿cómo detecta el localizador apical? Por medio de impedancia o constricción. O sea, prácticamente es lo mismo. Ok, muchas gracias, doctor. La doctora Araceli Vega, desde Tijuana, nos pregunta, ¿cuándo es recomendable cambiar la batería del localizador? ¿Antes de que comience a dar lecturas no fiables o espero hasta que se terminen por completo las baterías? Muy buena pregunta. Realmente el localizador apical sí empieza a presentar inestabilidad cuando empieza a disminuir lo que viene siendo la vida de las baterías. Entonces, esos localizadores tienen una imagen en la cual va marcando cuánta carga tiene. Entonces, yo lo que les recomiendo es de que siempre esté cargado, no se esperen a que se descargue por completo. Hay algunos que tienen una conexión directa y hay otros que son de puras pilas. Entonces, prácticamente yo les recomiendo que siempre estén al pendiente de eso para que no les dé falsas lecturas, porque sí influye la carga. Perfecto, muchas gracias, doctor. La doctora Gisela Castro nos pregunta, ¿cómo recomienda la limpieza del equipo localizador? Muy buena pregunta, porque realmente la única parte que van a esterilizar viene siendo este clip metálico. Entonces, todos son autoclavables, no hay ningún problema y de hecho se tiene que hacer, ¿sí? Para evitar una infección cruzada. Y lo que yo les recomiendo es que el resto de los cables los desinfecten con toallitas, desinfectantes realmente, y que se aseguren que esta parte de aquí, la pequeña donde va el vástago, la limpien muy bien, porque muchas veces queda ahí exudado, de fluido, sangre, y que si nosotros no lo limpiamos, obviamente, pues no es nada grato ni para nosotros ni para el paciente. Pero muy buena pregunta, realmente lo tenemos que hacer entre paciente y paciente. Muchas gracias, doctor. La doctora Ana Valeria Narváez, ¿cómo puedo saber de qué generación es mi localizador? Ya ahorita en la actualidad todos los localizadores apicales son de cuarta generación, a excepción de los que están saliendo nuevos de quinta generación, que realmente pues todavía falta, pues no en pañales, pero simple y sencillamente se están probando esos localizadores. Pero todos los que hay en el mercado, todos son de cuarta generación. O sea, prácticamente ya la tercera generación ya no está en el mercado. Muchas gracias, doctor. La doctora Erika Dayana Murillo nos dice, la confiabilidad de un localizador de marca reconocida como el Propex Pixie versus i5, alto costo, ¿es igual al de uno de bajo costo? Muy buena pregunta. He tenido la oportunidad de platicar con varios colegas que tienen algunos localizadores, tanto de alto costo como de bajo costo, y sí son fiables, tanto uno como otro, pero el porcentaje de exactitud, habría que hacer realmente un estudio comparativo entre esos localizadores para dar una cifra exacta, ¿no? Pero a mi criterio clínico y la experiencia que he tenido platicando con otros colegas, pues la inestabilidad que llegan a tener es el principal problema y casi no los usan por esa situación. Lo que hacen es venderlos. Entonces, en cuanto a lo del costo, sí influye prácticamente en la calidad del equipo. Muchas gracias, doctor. El doctor Raúl Porras nos pide su concepto respecto a la importancia de que el endodoncista y el odontólogo se coordinen para que el endodoncista prepare el receptor del post. A ver,
¿Me puedes repetir bien Ok, el objetivo sí. de la pregunta? Es un poco Sí, es un poco diferente. confusa. Literal, es importante que el endodoncista y el odontólogo coordinen para que el endodoncista prepare el receptor del poste. Ok. Y le pide su concepto. Sí, no, realmente es controversial esta situación porque los que deberían de colocar los postes son los endodoncistas, pero obviamente que es un área del rehabilitador o del odontólogo, porque nosotros somos los que conocemos el interior del conducto y menos accidentes se van a ocasionar. Pero bueno, si la plática que debe de haber es de que si el odontólogo quiere colocar el poste, la recomendación es de que nosotros como endodoncistas siempre dejemos desobturado y preparado para el hecho y informarle al odontólogo que va a colocar el poste cuál fue el diámetro que se utilizó para desobturar, la longitud y el diámetro que se utilizó como el conformador del sistema que vayan a utilizar para hacer la colocación del poste directo. Bueno, doctor, aquí tenemos hasta aquí las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas. Le agradecemos muchísimo, nos comparta sus conocimientos respecto a este tema, que ha sido muy interesante, y pues esperamos próximamente contar nuevamente con su compañía. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a todos las personas que estuvieron al pendiente de la plática. Esperemos que hayamos aclarado todas sus dudas y cualquier cosa, pues aquí está mi correo. Con todo el gusto del mundo yo les pasaré la información que se requiera. Y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Abimael Marín. Muchas gracias al equipo de COA Internacional. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, les queremos agradecer que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.